Bienvenidos mis queridos mateamigos una vez más a otro video educativo del genio matemático. Hoy exploraremos el tema de descomponer un número en sus factores primos. Este tema ya lo he explicado con anterioridad en la suma de fracciones con diferente denominador parte 3. He recopilado todos los ejemplos de descomposición en factores primos de esos videos y los he juntado aquí para su conveniencia con el tema. Tranquilo, que de este video saldrás todo un genio. Comencemos. Nuestro segundo paso es descomponer los números del denominador en sus factores primos. Para hacer esto, agarramos ambos números y dibujamos una línea vertical justo al lado. Aquí les dejo los números primos de los que hablamos en el video anterior. Lo que tenemos que hacer ahora es dividir cada número entre los números primos que vemos en la lista, empezando por el 2 y siguiendo en orden la lista. Si no es posible realizar la división, seguimos con el otro número. Y de ser posible la división, tratamos de dividir la respuesta nuevamente por el mismo número. Veamos eso en acción. 20 entre 2, ¿es posible? Sí lo es. 20 entre 2 es 10. Así que ponemos el 2 a la derecha de la línea y la respuesta a esa división, o sea, el 10, la colocamos a la izquierda de la línea, abajo del 20. Como sí fue posible la división, tenemos que tratar de dividir nuevamente entre 2. 10 entre 2, ¿es posible? Sí lo es. 10 entre 2 es 5. Así que ponemos el 2 a la derecha de la línea y la respuesta a esa división, o sea el 5, la colocamos a la izquierda de la línea, abajo del 10. Como sí fue posible la división, tenemos que tratar de dividir nuevamente entre 2. 5 entre 2, ¿es posible? No, no es posible. Como no es posible la división, pasamos al siguiente de la lista, el 3. 5 entre 3, ¿es posible? No, no es posible. Como no es posible la división, pasamos al siguiente de la lista, el 5. 5 entre 5, ¿es posible? Sí lo es. 5 entre 5 es 1. Así que ponemos el 5 a la derecha de la línea y la respuesta a esa división, o sea el 1, la colocamos a la izquierda de la línea, abajo del 5. Cuando llegamos al 1, hemos terminado de descomponer el número en sus factores primos, de forma que podemos decir que 20 es igual a 2 por 2 por 5. Lo mismo que acabamos de hacer con el 20, ahora lo tenemos que hacer con el 8. Allá vamos. 8 entre 2, ¿es posible? Sí lo es. 8 entre 2 es 4. Así que ponemos el 2 a la derecha de la línea y la respuesta a esa división, o sea el 4, la colocamos a la izquierda de la línea, abajo del 8. Como sí fue posible la división, tenemos que tratar de dividir nuevamente entre 2. 4 entre 2, ¿es posible? Sí lo es. 4 entre 2 es 2. Así que ponemos el 2 a la derecha de la línea y la respuesta a esa división, o sea el 2, la colocamos a la izquierda de la línea, abajo del 4. Como sí fue posible la división, tenemos que tratar de dividir nuevamente entre 2. 2 entre 2, ¿es posible? Sí lo es. 2 entre 2 es 1. Así que ponemos el 2 a la derecha de la línea y la respuesta a esa división, o sea 1, la colocamos a la izquierda de la línea, abajo del 2.
Cuando llegamos al 1, hemos terminado de descomponer el número en sus factores primos. De forma que podemos decir que 8 es igual a 2 por 2 por 2. Con esto, hemos terminado de descomponer los números del denominador en sus factores primos. Nuestro segundo paso es descomponer los números del denominador en sus factores primos. Para hacer esto, agarramos ambos números y dibujamos una línea vertical justo al lado. Aquí les dejo los números primos de los que hablamos en el video anterior. Lo que tenemos que hacer ahora es dividir cada número entre los números primos que vemos en la lista, empezando por el 2 y siguiendo en orden la lista. Si no es posible realizar la división, seguimos con el otro número. Y de ser posible la división, tratamos de dividir la respuesta nuevamente por el mismo número. Veamos eso en acción. ¿10 entre 2 es posible? Sí lo es. 10 entre 2 es 5. Así que ponemos el 2 a la derecha de la línea y la respuesta a esa división, o sea el 5, la colocamos a la izquierda de la línea, abajo del 10. Como sí fue posible la división, tenemos que tratar de dividir nuevamente entre 2. ¿5 entre 2 es posible? No, no es posible. Como no es posible la división, pasamos al siguiente de la lista, el 3. ¿5 entre 3 es posible? No, no es posible. Como no es posible la división, pasamos al siguiente de la lista, el 5. ¿5 entre 5 es posible? Sí lo es. 5 entre 5 es 1. Así que ponemos el 5 a la derecha de la línea y la respuesta a esa división, o sea el 1, la colocamos a la izquierda de la línea, abajo del 5. Cuando llegamos al 1, hemos terminado de descomponer el número en sus factores primos. De forma que podemos decir que 10 es igual a 2 por 5. Lo mismo que acabamos de hacer con el 10, lo tenemos que hacer ahora con el 12. Allá vamos. ¿12 entre 2 es posible? Sí lo es. 12 entre 2 es 6. Así que ponemos el 2 a la derecha de la línea y la respuesta a esa división, o sea el 6, la colocamos a la izquierda de la línea, abajo del 12. Como sí fue posible la división, tenemos que tratar de dividir nuevamente entre 2. ¿6 entre 2 es posible? Sí lo es. 6 entre 2 es 3. Así que ponemos el 2 a la derecha de la línea y la respuesta a esa división, o sea el 3, la colocamos a la izquierda de la línea, abajo del 6. Como sí fue posible la división, tenemos que tratar de dividir nuevamente entre 2. ¿3 entre 2 es posible? No, no es posible. Como no es posible la división, pasamos al siguiente de la lista, el 3. ¿3 entre 3 es posible? Sí lo es. 3 entre 3 es 1, así que ponemos el 3 a la derecha de la línea y la respuesta a esa división, o sea el 1, la colocamos a la izquierda de la línea, abajo del 3. Cuando llegamos al 1, hemos terminado de descomponer el número en sus factores primos, de forma que podemos decir que 12 es igual a 2 por 2 por 3. Con esto, hemos terminado de descomponer los números del denominador en sus factores primos. Nuestro segundo paso es descomponer los números del denominador en sus factores primos. Para hacer esto, agarramos ambos números y dibujamos una línea vertical justo al lado. Aquí les dejo los números primos de los que hablamos en el video anterior. Lo que tenemos que hacer ahora es dividir cada número entre los números primos que vemos en la lista, empezando por el 2 y siguiendo en orden la lista. Si no es posible realizar la división, seguimos con el otro número. Y de ser posible la división,
tratamos de dividir la respuesta nuevamente por el mismo número. Veamos eso en acción. ¿6 entre 2 es posible? Sí lo es. 6 entre 2 es 3. Así que ponemos el 2 a la derecha de la línea y la respuesta a esa división, o sea 3, la colocamos a la izquierda de la línea, abajo del 6. Como sí fue posible la división, tenemos que tratar de dividir nuevamente entre 2. ¿3 entre 2 es posible? No, no es posible. Como no es posible la división, pasamos al siguiente de la lista, el 3. ¿3 entre 3 es posible? Sí lo es. 3 entre 3 es 1. Así que ponemos el 3 a la derecha de la línea y la respuesta a esa división, o sea 1, la colocamos a la izquierda de la línea, abajo del 3. Cuando llegamos a 1, hemos terminado de descomponer el número en sus factores primos, de forma que podemos decir que 6 es igual a 2 por 3. Lo mismo que acabamos de hacer con el 6, lo tenemos que hacer ahora con el 10. Pero como la descomposición del 10 ya la hemos visto anteriormente en este video, pasemos directamente a la respuesta. Y eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, dale un me gusta y suscríbete para más conocimiento matemático útil. Si quieres aprender más, hazle clic a uno de estos videos y nos vemos allá.